¿Qué significa ser realmente libres en Cristo? Hoy lo veremos a la luz de la palabra ¡De Dios! Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de este podcast, tu podcast, nuestro podcast. Una vez más aquí con nuestro hermano Ismael. Qué bendición tenerlo nuevamente aquí. ¿Cómo estás, Ismael? ¿Qué tal? Bueno, estoy gratamente agradecido porque nuevamente me han invitado. Dice que no hay primera sin segunda. Claro, Así obviamente. que, bueno, sobre todo eso, estoy agradecido de estar aquí nuevamente, gracias a Dios, y creo que sigo usándolos a ustedes para que podamos seguir haciendo estos podcasts, ¿no? Que son Así importantes. es. No solo para los jóvenes, sino también para los chicos, los adolescentes, personas mayores también que pueden tener estas dudas, ¿no? Sobre las preguntas que vamos a ver el día de hoy. Así es, y el día de hoy es un tema, ¿cómo le podemos titular ese tema? Podemos decir que es un tema interesante, puede tornarse un poco controversial, hasta muchas personas pueden haberse preguntado realmente, ¿será que será así o será que no es así? ¿Qué dice la palabra de Dios? Podemos pensar muchas cosas, pero vamos siempre al punto de partida, la palabra de Dios. Así es, el título es ¿Eres libre realmente? Es una pregunta muy interesante, Oscar. Muy interesante, y en este momento vamos a solucionar esa problemática. Somos libres, pero ¿qué significa ser realmente libres en Cristo, hermano? Muy bien, yo creo que antes de empezar respondiendo a tu pregunta, A que ver. es súper importante, Ujú. creo que hay que definir un poco y entender qué significa libertad, ¿no? Ujú. Es como punto de partida. Por ejemplo, muchas veces cuando empezamos a escuchar esta palabra, libres, ¿no? El mundo te vende una libertad secular. Vamos a dividirlo como una libertad secular y una libertad bíblica. Ujú. La libertad secular es la que te dice que cada uno puede hacer lo que uno quiera, cada uno es dueño de sus propias decisiones y cada uno, vamos a decir, sus consecuencias se van a dar de acuerdo a lo que uno haga, ¿no? Las típicas frases, ¿no? El mundo da vueltas, sé lo que quiere ser, lo que vimos en la Claro, pasada, también. ¿no? Tomando el tema de la identidad. Y podemos decir un montón de cosas, ¿no? Esa es la libertad que te vende el mundo. Haz lo que tú quieras. Exacto. No hay límites. Ujú. Sin embargo, la Biblia no dice eso. La Biblia habla de otro tipo de libertad. Una libertad en Cristo, pero que es a veces malentendida. Quisiera partir primero aclarando algo. La libertad secular es la que muchas veces escuchamos más que la libertad bíblica y tenemos esa idea en nuestra mente. Muchas veces pensamos que ser libres simplemente se trata de hacer lo que nosotros queremos y que no hay reglas. Bueno, quiero decirles que estamos muy equivocados. Pensar así no es libertad, eso es libertinaje. Ujú. Es decir, que uno no sigue, entre comillas, ninguna regla, uno hace lo que quiere y no le importan las consecuencias que puedan suceder en su vida. Si uno va a la palabra de Dios, la libertad en Cristo significa otra cosa, no es lo mismo. La libertad en Cristo significa estar libres, pero libres de qué, te preguntas, ¿no? Ujú. En este caso estamos hablando que somos libres de qué, del pecado. Ya no somos más esclavos del pecado, ahora Así es. somos libres en Dios. Entonces, cuando Dios dice que somos libres, ¿no? En su palabra, nos está diciendo que nos ha dado esa libertad de esa carga que teníamos en el mundo, que nuestro pecado ya no gobierna sobre nosotros, sino que ahora es Cristo el que vive en nuestros corazones. Eso es lo primero que debemos aclarar para entender qué significa una verdadera libertad en Cristo. Así es, muy acertado, hermano. Pero justo se me acordó un verso, ¿no? Que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Así que justo lo que mencionaste, ¿no? Somos libres ahora de las tinieblas, ¿no? Del pecado, de la maldad. Y bueno, entonces, ¿qué nos puedes decir sobre esta pregunta, hermano, que te hice, ¿no? ¿Qué dice la palabra de Dios, ¿no? Acerca de esta verdadera libertad que Claro. recibimos? Lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Tomando un versículo, es de que en Gálatas, por ejemplo, dice que nos ha llamado a ser libres.
Ujú. Pero ahora tú dirás, ¿libres para qué? ¿O cómo podemos ser libres en Cristo? Cuando uno ya no es esclavo, en este caso de las tinieblas, del pecado, entonces ahora tenemos la facultad de hacer buenas obras. Tenemos la facultad de ahora seguir un camino que Dios nos ha puesto. Por ejemplo, no sé si has leído la historia en Juan 8, cuando él habla, bueno, siempre hablaba entre el público, Jesús, y le dicen, él empieza a hablar y dice la famosa frase, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿no? Ujú. Y todos se ponen a pensar, ¿pero de qué está hablando? Y le dicen, oye, nosotros somos el linaje de Abraham, nosotros somos libres. ¿De qué libertad nos estás hablando? Nosotros no somos esclavos. Y empieza a mencionar, pero ustedes hacen las cosas que hace su padre, el diablo. Exacto. Y en este caso ustedes están siendo engañados, ustedes piensan que son libres, pero no lo son. Piensan que hacen las cosas de forma correcta, pero sin embargo están siendo esclavos del mundo. Si queremos una verdadera libertad en Cristo Jesús, tenemos que seguir lo que dice su palabra. Y seguir su palabra, sí, es tener límites. Porque una persona que, entre comillas, dice ser libre, vamos a decir, en Cristo Jesús, es porque ha renunciado totalmente al pecado. Ha muerto en sus delitos y pecados y ahora somos nueva criatura. Eso es lo que dice la palabra. Para ser totalmente libres es porque hemos dejado nuestro viejo hombre, nuestra vieja naturaleza. Y ahora vamos a ser personas de impacto en la vida de las demás personas. En este caso, cuando uno realmente dice que es libre en la palabra de Dios, es porque has decidido seguir a Cristo. Así es. Ujú. Y hermano, bueno, siempre tenemos que tomar una decisión. Esa decisión trae una consecuencia. Correcto. ¿Cuál es la consecuencia de aceptar la libertad del mundo, no, la libertad secular? ¿Y cuál es la consecuencia de aceptar la libertad en Cristo? Justamente eso, también justo en la historia Jesús responde, ¿no? Él le dice que la persona que se arrepiente, ¿no? La persona que ha decidido creer o ser libre, en este caso realmente ser libres en Cristo, ¿no? Lo que decía Jesús en su palabra, es aquel que es tomado como un hijo, no es tomado como alguien que está afuera. Y ahora tú te preguntarás, ¿a qué se refiere con hijo? Se refiere que es alguien que es tomado dentro del reino de Dios, no está afuera, está dentro. Y la persona que sigue estando en tinieblas, sigue siendo esclavo del pecado, entonces no va a formar parte de ese reino. Esa es la consecuencia que Dios habla, ¿no? Que no vamos a formar parte de su familia. La libertad verdadera en Cristo se atribuye no solo, bueno, a hacer buenas acciones, eso es una consecuencia obviamente. Ser libres en Cristo es seguir el camino de Jesús, seguir lo que su palabra dice. Así es. Y imagino que en todo ese proceso, ¿no?, de la libertad que tenemos en Cristo, hay obstáculos. Por supuesto. ¿Cuáles son ellos, no? ¿Y cómo podemos afrontarlos con la palabra de Dios? Por ejemplo, un obstáculo, ¿no? Tomando extremos, a veces uno puede ser el legalismo, aunque no lo creas. Ajá. El legalismo es un tema muy interesante. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, yo quiero ser libre en Cristo, entonces lo que voy a hacer es leer la palabra, voy a ayunar, voy a orar, voy a hacer diferentes cosas que me van a ayudar en mi vida. Y lógicamente uno diría, pues es correcto, ¿no? Tú también lo dirías, es correcto. Aquí, claro. Yo te diría, tú me dices, yo quiero orar, está bien, pues, ¿no? Claro. Quiero ayunar, está bien. Quiero venir los miércoles al culto de oración, también está bien. Claro, ¿cierto? claro. Los domingos, a reunión de jóvenes, todo está bien. Así es. Pero ¿qué pasa si tú empiezas a hacerlo, ¿no? Y en el camino ves que los demás no lo hacen. Ves que las demás personas no quieren seguir a Jesús, o no sé, tal vez como a muchos les pasa, ¿no? Vienen el primer culto y ya no están en el segundo, ya no vienen al tercero, o vienen al tercero pero no pueden en la mañana tal vez. Y hay personas que a veces viven muy lejos, no pueden venir, tal vez no pueden venir a la reunión de jóvenes, y creas una idea o un panorama de que las personas, empiezas a juzgar a las personas, ¿no? Con lo que vimos la vez pasada, en el último podcast que hicimos, ¿no? Sobre la identidad que tenemos en Cristo. Y ahora tú dirás, ¿y qué tiene que ver el legalismo? Ahora, si tú empiezas a vivir una vida cristiana, no debes caer en el extremo de pensar de que los demás, si no llevan una vida cristiana como tú la llevas, entonces son pecadores o son esclavos del pecado. ¿No te ha pasado? Sí. No te dicen, oye,
no viniste en la mañana. ¿Qué tal el mundo? Te dicen. La típica, sí. Entonces, Siempre. te dicen, oye, ¿qué tal? ¿Te fue mal? Dice, te Te botaron. dicen, oh Lázaro, por fin despertaste. Así te dicen. Recién has regresado, hijo pródigo, te dicen. Tantas cosas. ¿Cuántas cosas te dicen? Pero aunque pueda parecer broma, es un tipo de legalismo que entra en la iglesia. A veces tomamos ese extremo. ¿Cómo también puede tomar el otro extremo? El tema que muchas veces podemos tocar ahora, ¿no? Que es importante, esta rama del calvinismo. Que es fuerte. Tal vez ahora que estás estudiando en el seminario un poquito, pues, ¿no? Tocar ese tema. Sí. Tal vez los chicos estarán diciendo, ¿y qué cosa es calvinismo? ¿No? ¿Serán personas calvas? No, eso no es calvinismo, no se trata sobre eso. Bueno, realmente es una rama peligrosa, ¿no? No es bíblica porque presenta una teología muy razonable, podríamos decir, en su constructo lógico, pero a la larga puede llegar a creer cosas que no son. Por ejemplo, me encontraba con personas que decían, bueno, yo soy libre en Jesús, ¿no? He sido salvado, he sido llamado a ser libre y ahora Jesús pagó todos mis pecados y ya no soy esclavo del pecado. Pero es malentendida esa libertad, porque la persona decía, bueno, si soy libre en Jesús, entonces Dios ha pagado mis deudas pasadas, presentes y las que van a venir más adelante. Y luego me decía esta famosa frase, ¿no? Que dice, salvo, siempre salvo. ¿No has escuchado esa frase? Sí. Y atribuían que esa era su verdadera libertad. ¿Qué significa? Que ahora también el tema de su salvación, el tema de lo que iba a venir más adelante, él ya no era condenado. Ahora, ¿por qué lo hablo ahora con el tema de la libertad? Porque cuando uno es libre, dice en la palabra, ¿no? Pablo lo habla en Romanos, en Gálatas también, que no debemos abusar de la gracia de Dios. Porque la libertad es algo que en este caso Dios nos ha otorgado por gracia. No es que lo merezcamos, no es que merezcamos esto. A veces el mundo secular dice, no, tú tienes el derecho a ser libre. Pero realmente Jesús nos ha otorgado ser libres y poder tomar acciones, pero con límites. El mundo no te dice eso. El mundo te dice que hagas lo que tú quieras. Jesús no dice eso. Jesús dice que puedes hacer, pero entrando, vamos a decir, en los límites del que te ha puesto en su palabra. Ahora, ¿los límites son malos? Alguien me decía, está mal poner límites. Y si tú te pones a pensar, siempre debe haber límites. Imagínate qué sería, estamos aquí en el Perú, imagínate que no hubiera un presidente. Esto sería una anarquía, cada uno haría lo que quiere. No habría un gobierno. Y lamentablemente siempre necesitamos un punto de partida para poder guiarnos y saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Si nosotros no tenemos a la Biblia como nuestra fuente de inspiración, como nuestra fuente de verdad, entonces, ¿a quién vamos a seguir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a decir lo que dice el mundo o lo que dice la palabra? Si nos regimos a lo que está en la palabra, si creemos realmente en la libertad que nos ha dado Jesús, entonces vamos a respetar y vamos a creer en los mandamientos que Él ha puesto en su palabra, en las aplicaciones prácticas que puedes leer en su palabra, en los principios bíblicos que podemos leer en su palabra. Si nosotros caemos en este tipo de libertad y empezamos a abusar de su gracia, vamos a pensar que, como lo propone el calvinismo, podemos hacer diferentes tipos de cosas y eso no va a afectar en nuestra libertad, o sea, en nuestro tipo de salvación, vamos a decir, no va a afectar en eso. Pero nuestra verdadera libertad no se basa en eso. No se basa en hacer lo que queremos, igual Cristo nos va a perdonar, ¿no? De eso no se trata. Se trata que realmente si somos libres es porque estamos llamados a servir. En su palabra dice que debemos ser siervos, debemos ser personas entregadas, debemos ser obreros. Dice que en este caso muchos de nosotros estamos llamados a servir, pero pocos hacemos caso. Y creo que toda persona debe estar siempre buscando que nuestro Señor nos diga que hemos sido buenos siervos y fieles. Así como dice la palabra de Dios, ¿no? El que sabe lo bueno, pero no lo practica, le es contado como pecado. Y también hay otra porción de la palabra de Dios que nos dice, ¿no? Pues sed hacedores de la palabra de Dios y no solo oidores, porque se engañan a uno mismo. Si es que solo escuchan y se llenan de conocimiento, pero no la practican, no hay ninguna armonía en tu vida, ¿no? Y tú tienes que mostrarlo, tanto en tu manera de hablar como tu manera de ser. Y tienes que ser libre en tu mente, creyendo lo que eres libre, pero también con tu manera de ser, siendo libre y ayudándose a otros a que confíen que la libertad está en la palabra de Dios. Claro. Y que ahí encontramos los métodos de cómo ser libres realmente. Lo que tocaste, creo, con el hermano Octavio, ¿no? Una fe
en acción. Exacto. Tiene que haber una fe en acción. No solo es una creencia, sino que tenemos que llevarlo a la práctica. Y hermano, ¿y cómo vivimos esa libertad? Entonces, sí, ya que has tocado la fe en acción, ¿cómo vivimos esa libertad en nuestros estudios, en nuestro trabajo o en nuestro círculo de amigos? Ese es otro punto, ¿no? Tomando un poquito la pregunta anterior para también responder esto, ¿no? Justo otro de los obstáculos a veces es nuestro alrededor. No queremos a veces vivir una libertad plena en Cristo porque sentimos que nuestros amigos, los que nos siguen, o a veces las personas que son de nuestro entorno, si ven que realmente somos libres, cuando decimos que somos libres es porque seguimos su palabra de Dios, ¿no? Entonces, si seguimos esa libertad, van a decir, oye, ¿no? Como lo hemos hablado antes, sigues entonces a Cristo, entonces ya no haces esto, ya no haces el otro. Claro, porque a eso nos llama la libertad en Cristo, a ser imitadores de Jesucristo. Y ahora, si uno ya no es esclavo del mundo, esto es importante aclararlo, ahora eres esclavo de Cristo. Y esa frase puede sonar difícil, ¿no? De entender. Claro. Y dices, oye, ¿qué? ¿No había salido de esclavitud? Exacto, exacto. Entonces uno dice, no entiendo, o sea, ¿de qué me hizo libre Dios? Claro, hay que tener mucho cuidado, nos hizo libre del pecado. Al ser libre del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Y viceversa, si ahora vamos a decir, no queremos saber nada de la palabra de Dios, obviamente somos ahora esclavos del pecado. Dios, en su palabra, y esto quiero ser claro, no hay puntos medios, solo hay dos lados. Dice, había un teólogo que decía que cada persona no es huérfana. ¿Qué quiere decir? Que es padre o de uno, vamos a decir, es hijo o del diablo o de Dios. No hay puntos medios. Exacto. Nadie anda huérfano, dice. Exacto, exacto. De verdad. Entonces uno se pone a pensar, ya, ¿y qué tiene que ver eso? Si nosotros ahora, que ya somos libres en Cristo, entendemos que debemos ser imitadores, ¿cómo podemos serlo ahora en la universidad? ¿Cómo podemos serlo en el trabajo? ¿Cómo podemos ser realmente imitadores de Dios con esta libertad que nos ha dado? Bueno, la forma en que lo vamos a hacer es simple. A veces la respuesta es sencilla. Claro, es difícil de hacer, pero es sencilla. Es imitándolo, simplemente. Ahí está la respuesta. En hacer lo que dice su palabra. Si tú estás en la universidad, ¿qué tienes que hacer? No debes hacer lo mismo que las otras personas hacen, porque tú eres libre. No eres una persona esclava del pecado. Si fueras una persona esclava del pecado, ¿qué vas a hacer? Si ellos te dicen, oye, vamos a tomar, tú no vas a ir a tomar. ¿Por qué? Porque tú eres libre, no eres esclavo del pecado. No eres esclavo del alcohol. Exacto. Si te dicen, oye, mañana hay un examen parcial, pero vamos a jugar Dota, dicen, ¿no? Vamos a jugar el Fortnite, vamos a jugar Free Fire, Free Fire, ¿no? Por ahí se conectan, creo, también. Claro, Culto dominical, creo que es. Qué buena. Entonces uno dice, ya, ¿y qué tiene de malo? Pero, amigo, hermano, si haces eso, no eres libre, porque tú sabes que tienes responsabilidades, eres esclavo de los videojuegos. Oye, estoy solo en mi casa, nadie me ve. ¿Qué hace la mayoría? Apaga la luz, se va a su cuarto, a escondidas, a veces miran pornografía, hacen cosas que no son correctas. Y te pregunto, si Dios te ha salvado, ¿por qué sigues haciéndolo? ¿Por qué sigues haciéndolo? Te pregunto, ya no eres esclavo del pecado, eres libre. Si uno quiere realmente ser imitador de Cristo, no es solo dejar lo malo, sino que es dejar y tomar ahora la palabra de Dios. Porque yo te digo algo, si tú quieres ser realmente libre, si tú pecas y solo dejas el pecado, vamos a decir, supongamos que yo digo, bueno, yo quiero dejar este pecado, ya, lo dejas, pasan 1, 2, 3 días y ¿qué crees? Vuelve a pasar. Y tú dices, ¿pero por qué? Si ya lo había dejado. El problema, hermano, es que sigues cargando tu pecado en tus hombros, no lo has dejado a Dios. Si uno deja de hacer esas cosas, no es para que dejes un vacío en tu vida. Ahora tienes que tomar. Es dejar y tomar la palabra de Dios. Llenar ese vacío, no dejándolo así. Tienes que tomar la palabra y ahora llenarte de la palabra de Dios. Dice Romanos que tenemos que renovar constantemente nuestra mente. Así es. ¿Cómo esperas cambiar si simplemente dejas de hacer algunas cosas, pero no lees la palabra de Dios? Si no conoces a Dios, si no practicas lo que dice su palabra, obviamente. Dice la palabra también que nosotros, si estamos ociosos, ¿no? Nuestra mente es como, vamos a decir, una máquina de hacer pecados. No sé si lo has escuchado, ¿no? Sí. Los teólogos antiguos también decían eso, ¿no? Bueno, citando, vamos a decir, a Calvino. Calvino decía eso, vamos a tomar algo bueno ya de Calvino. Él decía que una mente ociosa es una máquina de hacer pecados.
Es interesante, bueno, vamos a tomar ese punto. Y si una persona no hace nada, ¿qué es más probable? Que vengan esos malos pensamientos a ti, porque no estás haciendo nada productivo. Si tú no pasas tiempo leyendo tu Biblia, no pasas tiempo con amistades cristianas, si no pasas tiempo viniendo a los cultos, si no vienes a los reuniones de jóvenes, ¿qué es lo más probable? Que el mundo impacte más en tu vida que tú al mundo. Y lo más probable es que no llegues a ser libre, sino vas a terminar siendo, como la mayoría de personas, vas a seguir siendo esclavo del pecado. Ujú. Y hay algunos que piensan esto, ¿no? Lo siguiente, por ejemplo, yo soy libre en Cristo, ¿no? Sé cuál es mi identidad, sé que debo apartarme del mundo. Y hay algunos que creen que deben de apartarse del trabajo secular, de los estudios, y dicen, no, yo soy libre, yo tengo que estar apartado de todo. Yo tengo una nueva vida, yo tengo que ser santo, dicen algunos. Y llegan al extremo legalista. Exacto. Es el extremo legalista, ¿no? Pero, ¿qué nos puedes decir, ¿no? sobre este tema? ¿Cómo podemos afrontarlo si es que por nuestra mente sucede eso, ¿no? Porque siempre estamos rodeados de personas que no creen en el mismo Dios que nosotros y tienen otras corrientes, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer? En este caso, bueno, ya tocamos el tema del legalismo, pero si nosotros queremos realmente impactar la vida de las personas, es tratándolas con amor. Simplemente con amor. Hay muchas personas que yo sé que puede ser que sea cierto o no, ¿no? Que las personas, tú me digas, oye, tomando el caso de la iglesia, ¿no? Vamos a decir que un hermano no llega los domingos en la mañana, pero a veces no conocemos el contexto de las situaciones, ¿no? Exacto. Puede ser que trabaje en la mañana necesariamente porque su trabajo a veces lo demanda de esa manera, pero es responsable y viene en los cultos de los domingos, viene en la tarde, termina totalmente cansado. Pero nuestra mente a veces legalista, ¿qué piensa? Oye, este no se quiere congregar, este no ha leído Hebreos, ¿no? Dice que este no tiene la costumbre de venir a la iglesia, claro, ¿no? ajá. Este es un pecador, ¿no? Lo juzgamos Y de frente. Claro. Lo jugamos y pensamos que a veces somos mejores, ¿no? Porque Sí. hacemos las cosas. Eso Sí. es lo que nos hace pensar también en nuestro propio pecado, ¿no? Ahora, yo te diría que a veces, si nos ponemos a pensar de esta manera, no seamos así, tratémoslo con amor. A veces, por ejemplo, 1 Corintios dice que podemos hacer muchas cosas, ¿no? Puedo hacer esto, puedo hacer el otro, pero dice que el amor, en este caso, para que sea verdadero, para que sea realmente verdadero, debe ser un amor que no se envanece, dice, ¿no? Debe ser que todo lo espera, todo lo cree. A veces no vivimos ese amor en nuestra vida, no lo hacemos. Realmente tenemos un amor de pantalla. Un verdadero Claro. amor, ¿no? Es aquel, no es algo que espera algo a cambio. El Exacto. verdadero amor es un amor incondicional. Es más, Pablo decía que si haces, no sé, un montón de cosas, pero no tienes amor, de nada te sirve. De nada. De nada te sirve. El legalista, ¿qué hace? Viene a los cultos, viene los miércoles, viene a las reuniones, asiste a los ayunos, ¿no? De los sábados tempranito, ¿no? Pero ¿qué crees? Hasta sirve en ministerios. Te podría decir que hay personas que sirven en ministerio, pero no tiene amor por las personas. Juzga a todos. O mira a todos debajo de él. Y ahí, bueno, volvemos al punto del orgullo, porque el legalismo produce orgullo. Y empezamos a pecar en nuestros corazones. Si una persona quiere ser de impacto, tiene que tener amor por las personas. Tiene que tener esa pasión, ¿no? Por querer compartir la palabra y entender que no todos somos iguales, no todos tenemos el mismo tiempo, pero servimos a un mismo Dios. Así es. Porque él estaba rodeado de muchas multitudes, ¿no? De muchos leprosos, de muchos ciegos, y supuestamente en el contexto era porque había cometido un pecado o sus padres, ¿no? Y ese era el castigo. Pero él estaba rodeado con pecadores, pero él no se contaminó. Primero, él tenía una comunión siempre con Dios, lo buscaba en todo momento. No se separaba un tiempo, sí o sí, para tener una comunión con Dios y después dejaba sus cargas y seguía amando siempre en todo momento, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos reflejar a Cristo, porque Él es el que nos hace libre y Él es el buen ejemplo de la libertad en general, ¿no? Entonces, hermano, ¿qué beneficios nos trae vivir esta libertad en Cristo en nuestra vida? Sobre todo esta paz que nos da vivir en Cristo. Cuando uno realmente, tomando el tema que hemos hecho antes, ¿no? De la identidad en Cristo, cuando uno realmente es libre,
uno se identifica mente con su creador, con Exacto. Dios. Y sientes esa paz de ya no escuchar lo que dicen las personas de ti. Cuando uno realmente es libre, ya no estás viendo a los demás. Es decir, cuando uno ya realmente es libre, yo no estoy viendo, por ejemplo, oye, no sé, tal fulano como llegó tarde, ¿no? O tal fulano, por ejemplo, no sé, no vino a tal hora al culto, o no se conectó, ¿no? Por la transmisión, dice, Claro. ¿no? No vino, pero aunque se debería conectarse a Ajá. la transmisión, ¿no? No estoy viendo qué está haciendo el otro. ¿Por qué? Porque sabes que cada uno va a dar cuenta a Dios. No estás pendiente de la vida de las personas. No estoy diciendo que tampoco, no me interesa si vino o no vino al culto, ¿no? Obviamente Claro. una llamada, ¿no? Algo. Ajá. Pero no voy a ese punto. Voy al punto de que no voy a estar pendiente de lo que hace o no hace otra persona. Si realmente soy libre, no voy a estar juzgando lo que hace o no hacen los hermanos. Cada uno va a dar cuenta a Dios. Por eso es que, repito, ¿no? La verdadera libertad dice que en este caso ya no tenemos esa condenación. Siéntete tranquilo. Si eres realmente libre, si realmente has cambiado tu vida, gracias al Señor, Dios te ha dado esa oportunidad, siéntete libre. Ten esa paz de que no vas a recibir una condenación eterna. Imagínate, yo creo que nadie, ¿no, Oscar? Nadie quisiera una condenación eterna. ¿Quién No. quisiera estar por la eternidad en el infierno? Creo que ninguno de nosotros. No, yo no quiero. Nadie, Para nada. creo que nadie Creo que quisiera, nadie creo. quiere, nadie. Nadie quiere eso. Si uno realmente es libre, el beneficio que te puede dar, no, bueno, aparte de la paz en este mundo, es la vida eterna. Esa vida eterna que nunca acaba y que no podemos comprender, ¿no? Ujú. A veces una persona me decía, yo soy profesor de matemáticas, y una vez me acuerdo que estábamos hablando con los chicos y estábamos viendo, vamos a decir, los elementos de la geometría. Y uno de los elementos es la recta numérica, ¿no? Ujú. Creo que todos conocemos. El medio es el cero, es el neutro. Para el lado derecho están los positivos y el lado izquierdo los negativos. Pero una niña de tercer primaria me dijo, y profesor, ¿qué pasó? Le digo, ¿y esta flecha qué significa? Ya, significa que continúa hacia los negativos. Y para el otro lado es para los positivos, le digo. Ya, interesante. ¿Y cuándo acaba? Ah, sí. y me puse a pensar, claro, nunca acaba, le digo, bueno. Claro. Y me dijo, ¿entonces es infinito? Me dijo, claro. Y a veces nosotros no nos ponemos a pensar que nuestra vida aquí es solo una pequeña parte de la vida eterna que nos espera. Ya vivimos obviamente desde aquí un punto de partida de la vida eterna, pero todo lo que nos espera en la eternidad no tiene fin. Y no lo comprendemos, no podemos comprender la eternidad en nuestras mentes. La libertad que Dios te ha dado no es solo para este tiempo en la tierra, es para toda la vida. Es estar con Él, verlo cara a cara, como dice su palabra, y poder gozar de esa libertad plena, esa felicidad que solo el Señor te puede llenar, el vacío que tienes en tu corazón. Yo sé que muchos de nosotros en un comienzo, cuando no estamos, porque es la verdad, muchos cuando llegamos a la iglesia no nos comprometemos, estamos muchas veces dudosos, a veces no sabemos, ¿existirá Dios? ¿No existirá? Tantas cosas que escucho, las religiones, no sé, no me quiero meter a la iglesia, y a veces nos perdemos de vivir libres en Cristo. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no quieres. No es el tema de la religión, no es el tema de tus razonamientos. Ese problema está en tu corazón. No quieres hacer caso a la palabra de Dios. Estás en rebeldía espiritual. Quieres seguir haciendo lo que tú quieres. Quieres seguir haciendo lo que el mundo te vende. Porque si somos libres, supuestamente en el mundo secular, bueno, no hay consecuencias. Hay consecuencias, sí, pero no eternas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imagínate que yo mato a alguien. Bueno, voy a la cárcel. Vamos a decir unos 30 años, salvo libertad, se acabó. Pero en nuestra vida, vamos a decir cristiana, nosotros sabemos que esto no termina solo en pagar una condena en nuestra vida aquí en la tierra, sino que eso va más allá. Has cometido un pecado, no solo es matar, ¿no? Ante las leyes, has cometido un pecado. Y eres esclavo del pecado, sigues haciendo lo malo. Date cuenta que la perspectiva cambia, ¿no? En el mundo terrenal, aquí secular, solo se toma como que ya pagaste la consecuencia estando en la cárcel, y ahí acabó. Nadie más te va a reprochar tu pecado. Pero en la Biblia no dice así. Dice que no entrarán los que son personas homicidas. Y así como esto, estoy hablando de un montón de pecados que a veces no queremos dejar. Si no eres libre ahorita, te aconsejo que realmente busques de Dios. Si eres una persona que no quiere ser libre totalmente, es porque no has querido dejar tu pecado, no quieres hacerlo. Y vives engañado muchas veces pensando que, no, es la religión, o tal vez tengo dudas sobre esto. No, hermano, amigo, si tú realmente quieres ser libre,
tienes que dejar tu pecado y tomar la fuente de la verdad, la palabra de Dios. Satanás es un mono y él copia lo que Dios hace. El mundo te ofrece algo que es una copia de la verdadera satisfacción, del verdadero gozo, de la verdadera felicidad que te puede dar Dios. Tú decides, o tomas la copia o lo genuino, lo que siempre fue. Ahí está en ti. Y una última pregunta, ¿tú realmente eres libre? Hay que ponernos a pensar en esto, examinémonos en qué camino estamos andando, porque la libertad en Cristo tenemos que mostrarla, ya como le hemos dicho, en amor. Tenemos que copiar lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho, porque ahora somos de su linaje, ahora le pertenecemos a la familia de Dios y tenemos que ser ejemplo a este mundo de que hay muchos que no son libres, hay muchos que están en condenación, están a punto de ir al infierno, pero nosotros tenemos la libertad y esa libertad podemos mostrarla y también podemos ofrecerles a aquellos que están en esa condenación. Y qué interesante, hermano, una última, danos una más, por favor, una última reflexión para poder culminar. Esta frase, ¿no? La que mencioné hace un momento, creo que deben tener claro que supuestamente responde a la pregunta, ¿somos libres? Bueno, yo te respondo, ¿no? Cada persona no anda huérfano. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Es así. Dice que no hay huérfanos aquí en este mundo, tomando, ¿no?, a un teólogo. Si te pones a pensar, si eres totalmente libre, si vas a tomar lo que dice el mundo secular, créeme que no es la verdad. Justo Oscar acaba de decir, lo que vende el mundo secular es una copia. Es algo mal hecho. Satanás siempre trata de igualar a Dios. Ni siquiera puede superarlo. Siempre va a tratar de ser como Él. Y lo que nosotros buscamos es la verdad. Y la verdad no la vas a encontrar en el mundo. La vas a encontrar en su palabra. ¿Qué dijo Jesús? Que Él era el camino, la verdad y la vida. Y luego, como hemos leído su palabra, dice que la verdad nos hará libres. Así es. ¿Qué significa eso? Que Jesús nos hace libres. Si tú realmente quieres ser libre, cree en Jesús. Recibe a Jesús en tu corazón. Y no solo que quede ahí de conocimiento. Si quieres realmente ser libre, tienes que, sí, puede costar, es dejar tu pecado, pero para dejar tu pecado tienes que tomar la palabra de Dios. Si no, no vas a poder cambiar, créeme. Va a pasar una semana, 2 semanas y vas a volver a cometer el mismo pecado otra vez. Y lo vas a seguir haciendo. Pero créeme que cuando uno es libre en Dios, siente esa paz. Siente esa paz que no te la puede dar el mundo. Ese vacío que siempre sientes, no lo vas a llenar con otra cosa más que el mundo. Eso es lo que te dicen ellos. Pero lo que te dice la palabra es que solo necesitas la palabra de Dios. Es lo único que dice, ¿no? Citando la misma Biblia. Es lo único que necesitamos. Es la fuente de la verdad. Hay que llenarnos, hay que renovar nuestra mente en la palabra de Dios, sumergirnos en ella. Así que todo está en la decisión de cada uno. Uno es libre de tomar la decisión. Nos ha dado, no por obligación, sino por gracia. Exacto. En la decisión de uno mismo. ¿Qué harás? ¿Tomarás la copia o lo genuino, lo que te ofrece Dios? Todo está en ti. Y muy bien, llegamos a la conclusión, terminamos este capítulo y nos faltó tiempo. Hay mucho más por hablar, tantas cosas, quizás bromas, chistes, anécdotas, pero todo siempre con una reflexión y para poder hacer, porque es necesario hacer algo en cada cosa que podemos buscar entender mejor. Así, muy bien, chicos, muchas gracias por acompañarnos hasta aquí. Gracias por vernos y muchas gracias, hermano, por nuevamente ayudarnos a poder comprender este tema. Así que con nosotros será hasta la próxima y nos estamos viendo. Nos vemos. Chau, chau. Nos vemos, chicos.